Hola, hola, mis apasionados por las novelas turcas, bienvenidos una vez más a mi canal. Es un placer enorme tenerlos por aquí. Espero que estén listos para sumergirnos juntos en un mundo de drama, romance, intriga y por supuesto mucho amor. Hoy vamos a hablar de un tema que, seamos honestos, nos encanta: matrimonios forzados. Sí, esas historias que nos hacen suspirar, sufrir y hasta enojarnos, pero que al final siempre nos dejan con el corazón latiendo a 1000 por hora. Las novelas turcas tienen una forma única de abordar este tema, explorando las complejidades culturales, sociales y emocionales que lo rodean. Así que prepárense para un viaje emocionante a través de las 20 novelas turcas de matrimonio forzado que, en mi opinión, los dejarán absolutamente sin aliento. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles, si aún no lo han hecho, que se suscriban a mi canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí siempre encontrarán contenido fresco sobre sus series turcas favoritas, análisis detallados, noticias exclusivas y mucho más. Así que únanse a esta gran familia de amantes de las novelas turcas. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Prepárense porque esta lista está llena de emociones fuertes. Empecemos con la número 20, Zuhal. Aunque no es tan conocida como otras, esta serie aborda el tema del matrimonio forzado desde una perspectiva bastante cruda, mostrando las consecuencias psicológicas y emocionales que puede tener en una joven obligada a casarse con alguien que no ama. La protagonista lucha contra las tradiciones y las expectativas familiares, buscando su propia voz y su propio camino. Es una historia dura, pero muy real. En el puesto 19 tenemos Kukuk-Helin. Esta novela nos presenta la historia de Zehra, una niña obligada a casarse a una edad muy temprana. La serie explora las dificultades que enfrenta Zehra al adaptarse a una vida que no eligió y su lucha por mantener su inocencia y su espíritu joven. Es una historia conmovedora que te hará reflexionar sobre la importancia de proteger a los niños. Seguimos con el número 18, Emanet. Esta serie, que ha conquistado a muchos corazones, presenta un matrimonio forzado por circunstancias trágicas. Yaman, un hombre frío y distante, se ve obligado a casarse con Seher para proteger a su sobrino. Aunque al principio su relación está llena de tensión y desconfianza, poco a poco el amor comienza a florecer entre ellos. En el lugar 17 está Benim al-Umudumbar. Esta historia nos muestra cómo el matrimonio forzado puede ser utilizado como una herramienta para controlar y oprimir a una mujer. Elif, la protagonista, se ve obligada a casarse con un hombre mucho mayor que ella, pero no se rinde y lucha por encontrar la felicidad y la independencia. Ahora vamos con el número 16, Bir Garip Aşk. Esta serie india, aunque no es turca, ha sido muy popular en Turquía y aborda el tema del matrimonio forzado con un toque de comedia y romance. Kusi, una joven alegre y despreocupada, se ve obligada a casarse con Arnab, un hombre rico y arrogante, para salvar el honor de su familia. A pesar de sus diferencias, el amor surge entre ellos de una manera muy peculiar. Llegamos al puesto 15 con Dila Anim. Esta serie, ambientada en la región del Mar Negro, cuenta la historia de Dila, una mujer fuerte y decidida que se ve obligada a casarse con el enemigo de su familia para evitar una guerra entre clanes. A pesar de la hostilidad inicial, el amor comienza a surgir entre Dila y su esposo, pero su relación está constantemente amenazada por las rivalidades familiares. En el número 14 tenemos Hayat Sarkisi. Esta novela cuenta la historia de dos familias que hacen un pacto para casar a sus hijos cuando sean mayores. Sin embargo, las cosas no salen como planeado y la vida de todos se ve alterada. Es una historia sobre el destino, el amor y las segundas oportunidades. Seguimos con el número 13, Gonul-Selen. Esta serie nos presenta a Murat, un famoso músico que decide transformar a Hasret, una joven que vive en un barrio humilde, en una dama de la alta sociedad. Para lograr su objetivo, Murat le propone a Hasret un matrimonio falso. Sin embargo, a medida que pasan tiempo juntos, el amor comienza a surgir entre ellos de una manera inesperada. En el puesto 12 está Kurt Seyit Besura. Esta serie, ambientada en la Rusia zarista y la Estambul de principios del siglo XX, cuenta la historia de un amor prohibido entre Seyit, un apuesto teniente turco, y Sura, una joven aristócrata rusa. Aunque no es un matrimonio forzado en sí mismo, la serie muestra cómo las convenciones sociales y las presiones familiares pueden impedir que dos personas que se aman estén juntas. Ahora vamos con el número 11, Así. Esta serie, ambientada en la región de Antioquía,
cuenta la historia de amor entre Demir, un hombre rico y poderoso, y Asi, una joven que lucha por mantener las tierras de su familia. Aunque al principio su relación está llena de desconfianza y resentimiento, poco a poco el amor comienza a florecer entre ellos. Sin embargo, su relación se ve amenazada por los secretos del pasado. Llegamos al top 10 con Sila. Esta es sin duda una de las novelas turcas más emblemáticas sobre el tema del matrimonio forzado. Sila, una joven que fue vendida a una familia rica cuando era niña, se ve obligada a regresar a su pueblo natal para casarse con Boran Agha, el jefe de la tribu. La serie explora las tradiciones ancestrales, las diferencias culturales y la lucha de Sila por encontrar su propia voz y su propia identidad. En el puesto 9 tenemos Kuzey Yildiz y İlk. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Kuzey y Yildiz, dos jóvenes que se aman desde la infancia, pero que se ven obligados a separarse. Años después el destino los vuelve a unir, pero su relación está llena de obstáculos y malentendidos. Aunque no es un matrimonio forzado como tal, la serie muestra cómo las presiones familiares y las expectativas sociales pueden influir en las decisiones amorosas. Seguimos con el número 8, Erkay. Esta serie que ha conquistado a muchos corazones, cuenta la historia de Reyyan y Miran. Miran se acerca a Reyyan con un plan de venganza por la muerte de sus padres, pero al enamorarse de ella, su plan se complica. Su matrimonio es forzado por las circunstancias y la sed de venganza de Miran, pero poco a poco, el amor verdadero comienza a surgir entre ellos. En el puesto 7 está Kukur. Aunque Kukur es principalmente una serie de acción y crimen, también toca el tema del matrimonio forzado en algunas de sus subtramas. Los personajes femeninos a menudo se ven obligados a tomar decisiones difíciles para proteger a sus familias, incluyendo casarse con personas que no aman. Ahora vamos con el número 6, Yemin. Esta serie diaria cuenta la historia de Reyyan, una joven huérfana que se ve obligada a casarse con Emir, un hombre rico y distante. Aunque al principio su relación está llena de tensión y desconfianza, poco a poco el amor comienza a florecer entre ellos. Sin embargo, su relación se ve constantemente amenazada por las intrigas familiares y los secretos del pasado. Llegamos al top 5 con İstanbul Helin. Esta serie cuenta la historia de Süreyya, una joven cantante que se enamora de Faruk, un rico empresario de Bursa. Süreyya se casa con Faruk y se muda a la mansión familiar, donde tiene que enfrentarse a las tradiciones conservadoras y a la hostilidad de la suegra. Aunque no es un matrimonio forzado en el sentido tradicional, Süreyya se ve obligada a adaptarse a una vida que no eligió y a luchar por su amor. En el puesto 4 tenemos Kara para Aşk. Esta serie de suspenso y romance cuenta la historia de Ömer, un policía, y Elif, una diseñadora de joyas, que se unen para investigar la muerte de sus respectivos seres queridos. Aunque no es un matrimonio forzado como tal, Elif se ve presionada a casarse con un hombre que no ama para salvar a su familia de la ruina financiera. Ahora vamos con el bronce, el número 3, Fatmagül Unsuku. Esta serie, que ha sido un éxito mundial, cuenta la historia de Fatmagül, una joven que es violada y obligada a casarse con Kerim, uno de los hombres que presenciaron el crimen. La serie explora el trauma de la violación, la estigmatización social y la lucha de Fatmagül por reconstruir su vida. Es una historia dura pero muy importante. En el puesto número 2, rozando la cima, tenemos Asla Bazhekmem. Esta novela nos presenta un triángulo amoroso en el que Iklal, después de estar en coma por mucho tiempo, despierta y se encuentra con que su esposo, Yiğit, está enamorado de otra mujer, Nur. A pesar de que Yiğit se siente obligado a permanecer casado con Iklal, su corazón pertenece a Nur. Es una historia llena de intriga, drama y decisiones difíciles. Y finalmente en el puesto número 1, la novela turca de matrimonio forzado que, en mi opinión, los dejará sin aliento es Bir Zamanlar Kukurova. Esta serie épica ambientada en la Turquía de los años 70, cuenta la historia de Züleyha y Yılmaz, dos jóvenes que huyen de Estambul después de cometer un crimen. Para protegerse, Züleyha se hace pasar por la hermana de Yılmaz y se ve obligada a casarse con Demir, un rico terrateniente. La serie explora el amor, la venganza, la ambición y las complejas relaciones familiares en un contexto histórico y social muy rico. Sin duda una joya que no se pueden perder. Y ahí lo tienen, mis queridos amigos, mi lista personal de las 20 novelas turcas de matrimonio forzado que los dejarán sin aliento. Espero que hayan disfrutado de este recorrido conmigo y que hayan descubierto alguna serie nueva que quieran ver.
Recuerden que esta es solo mi opinión personal y que hay muchas otras novelas turcas que abordan este tema de manera interesante y conmovedora. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Me encantaría saber cuáles son sus novelas turcas favoritas sobre el tema del matrimonio forzado. Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y por último, pero no menos importante, recuerden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las novelas turcas y por supuesto suscribirse a mi canal. Los espero en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.